Hola, buenas tardes. Estamos ante una de las vallas que protegen la sede de Ferraz, en Madrid. Y vamos a hablar con uno de los manifestantes. Hola. Hola, mucho gusto. Acá estamos con un morrión español y una bandera que representa el imperio también. Fenomenal. Por tu acento veo que eres de Hispanoamérica. Cuéntame, ¿de dónde eres, si se puede decir? Bueno, yo vengo de Chile y tengo ancestros españoles, así que he venido a defender la hispanidad, la unidad de España, y creo que lo que están haciendo los políticos es una vergüenza porque están indultando a gente que atentó contra esa unidad y que también fue por una vía totalmente legal, que no debería ser perdonado porque es un incentivo para que más separatistas hagan lo mismo a futuro. Así ocurrió en el siglo XIX, 1800, con las provincias americanas de España, que se separaron de una manera un poco ilegal, casi como se pretende separar a Cataluña de España, ¿no? Claro, bueno, ahí hubo intervención de la masonería, tanto San Martín como otros, entre comillas, libertadores, tenían mucha simpatía por el Imperio Británico, entonces lo que hicieron fue, en el fondo, interferir en lo que era la América hispana, en ese imperio, y romperlo, porque de esa manera los países anglosajones podían dominar de mejor manera lo que es el mundo. ¿Ves similitudes con lo que está ocurriendo ahora? Bueno, claramente veo interferencia extranjera, ya sea sociedades internacionales, como un poco George Soros, que todos estos movimientos separatistas tienen financiamiento del extranjero, aunque a veces no lo transparenten, o sea, es cosa de buscar la Open Society, los proyectos que financia, y tú puedes ver estas corporaciones, entre comillas, catalanistas, muchas veces tienen financiamiento de ese tipo de ONGs, no necesariamente la de George Soros, pero tienen que buscar ahí cuáles, es cosa de investigar. Fenomenal. Aquí en España pues hay dos partidos principales, el PP y el PSOE. El PSOE es el que está tratando de hacer la amnistía, pero el PP, ¿tú qué referencias tienes de él? ¿Crees que es cómplice, que se opone a ello realmente? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el PP no hace lo suficiente y no ha hecho lo suficiente. O sea, es un partido que a medida que la izquierda corre el cerco ideológico, ellos simplemente siguen eso. O sea, ellos no están ni reaccionando ni siendo de una línea. O sea, la izquierda mueve el cerco, o los separatistas mueven el cerco ideológico, y ellos se dejan llevar por inercia. Los que sí se podría decir que están resistiendo más son los de Vox. Entonces, lo que acá veo es que el PP es un partido demasiado, digamos, que no hace las cosas como debería, es un poco cobarde muchas veces, demasiado cobarde, diría yo. ¿Y a vos cómo lo ves? ¿Una disidencia verdadera o una disidencia controlada? Mira, yo creo que es una disidencia dentro de lo que es el sistema, o sea, hay cosas que no va a cuestionar, porque claramente es una vía institucional la que ha tomado Vox. Entonces, por ejemplo, no va a cuestionar el régimen del 78, como sí unos movimientos que son extraparlamentarios. Yo creo que acá, claro, la raíz del problema podría estar perfectamente en el régimen del 78. Entonces, Vox no va a cuestionar esto, pero aún así creo que dentro de lo que son las instituciones es una buena opción. ¿Y al rey de España, Felipe Borbón, cómo lo ves? ¿Un traidor, un masón? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que no está haciendo lo suficiente porque también está siendo demasiado pasivo con esto, veremos qué va a hacer ahora, pero claramente lo que tendría que hacer sería evitar a toda costa que se aprueben estos indultos, porque el rey tiene que velar justamente por la unidad siendo el jefe de Estado. Entonces, yo creo que lo que debería hacer justamente es ponerse los pantalones y decir que esto se detenga. De todas formas, hay gente que dice que hay otra línea que sería la legítima del rey, que sería Sixto de Borbón. Esto proponen los carlistas, y creo que quizás fue un error de haber puesto a Juan de Borbón de rey en su momento, que Franco lo puso, pudiendo haber puesto quizás a la rama carlista. Es verdad que los descendientes de los Austria no aceptaron ser rey, que el Habsburgo era la primera opción y él no aceptó. Pero entonces, bueno, considero que fue una tragedia que en el fondo que Juan de Borbón, el rey anterior, adoptó un régimen parlamentario que no era la monarquía tradicional hispánica. Eso considero que no es bueno. ¿Cree usted que ha habido fraude en las últimas elecciones, en las del 23 de julio? Mira, el fraude más que ser así como en el conteo de votos, que no sé si hubo o no, yo
por el momento no he visto eso. Creo que el fraude va más en un tema que la mayoría de españoles votó una cosa, votó por PP y Vox, y el PSOE y Sumar no tienen los votos y tienen menos votos que PP y Vox. Por ende, la mayoría de españoles no votó por lo que estamos viendo ahora. Entonces creo que el fraude va más por ese aspecto. Creo que si fuera directa la elección del jefe de gobierno, como lo está pasando ahora Meloni, esto sería imposible de ver. ¿Por qué? Porque ahora Pedro Sánchez, con tal de permanecer en el poder, está buscando, en el fondo, el visto bueno de separatistas. Y si el jefe de gobierno se eligiera directamente por el pueblo español, esto no sería posible. O sea, claramente el fraude va más que por un tema de conteo de votos, va más por el tema de qué votó la mayoría de españoles, que no es esto, no votó por la renovación del gobierno de Sánchez y menos votó por el indulto. Entonces, y aparte que Pedro Sánchez en la campaña él decía que él no iba a indultar, él lo repitió un montón de veces. Entonces yo creo que el fraude va por ese aspecto, un engaño a los votantes, un engaño al resultado que fue totalmente contrario a lo que estamos viendo, la mayoría de los votos. Parece ser que Pedro Sánchez y el PSOE han emplazado la investidura para el 20 de noviembre. Finalmente, la investidura se realizará los días 15 y 16 de noviembre. Para el 20 de noviembre, el 20N, que es una fecha especial para los franquistas, pues ahí murió Franco y Primo de Rivera y se conmemora por todos los franquistas. Entonces, ¿cómo lo ve usted que se haya elegido esta fecha para la investidura? Puede que por un lado sea una provocación para el sector nacionalista de España, porque es verdad que a la gente como, digamos, del gobierno le gustan mucho las cosas simbólicas. Por algo en el fondo se metieron con los muertos al sacar a Franco, a Primo de Rivera del Valle de los Caídos, en el fondo se está metiendo con los muertos. Eso es una falta de respeto. Entonces este gobierno no hace más que provocar constantemente. Ellos ya han pasado todas las líneas rojas. Entonces veo nuevamente como otra provocación. Quizás ellos quieren decir, mira, acá muere finalmente el legado de Franco o algo por el estilo. Me imagino que quieren transmitir. Pero considero que ellos están faltando totalmente el respeto a los españoles de bien, a los españoles patriotas, y de partida, como te digo, ellos no tenían la mayoría para llegar al gobierno, entonces es una falta de respeto total y ya pasó todo límite aceptable. Y ya para terminar, ¿qué querría usted decir? Bueno, me gustaría decir que ojalá que los españoles defiendan a su país en las calles, que no dejen que esto siga en curso, porque ya esto, si sigue de esa manera, Pedro Sánchez se quiere casi perpetuar en el poder con votos de separatistas, que de partida yo no entiendo cómo existen esos partidos, por qué son legales y claramente atentan contra la misma unidad del país. O sea, es de locos tener partidos de esa índole. Yo, por un lado, creo que los españoles tienen que salir a la calle, y por otro creo que, por ejemplo, haría muy bien que el español volviera a ser común en Cataluña, porque acá los separatistas nuevamente están tratando de coartar el español, de que no se hable español en Cataluña. Quizás en País Vasco también pasa una situación similar. Entonces yo creo que sería muy positivo, por ejemplo, que muchos hispanoamericanos fueran y migraran a Cataluña en masa para que el español volviera a ser mayoritario, y de esa forma dejaran de intentar dividir a través de la lengua con un movimiento surgido en el siglo XIX, porque el catalanismo es eso, es un movimiento que surge en el siglo XIX con una lengua que ya ni siquiera era tan extendida en Cataluña. Yo creo que sí hay que respetar las lenguas locales, pero lo que no hay que hacer es coartar el español, que es la lengua franca en latín, que tiene España y que además nos conecta con Hispanoamérica, en su momento con Filipinas, con Guinea Ecuatorial. Entonces es el segundo idioma más importante del mundo. Incluso se podría decir que ya ha superado hasta el chino en cantidad de hablantes. Entonces que no vengan acá a prohibir el español en España, ya eso es el colmo de los colmos. Entonces eso, que los españoles no se dejen pasar a llevar, porque en el fondo de ellos, de todos los españoles, somos responsables de evitar esto. Nosotros tenemos el poder en la calle y el poder se disputa en la calle. Entonces eso es lo que hay que hacer, disputarle el poder a este gobierno nefasto, a este gobierno ilegítimo y a este gobierno que no hace más que permanecer en el poder contra la voluntad de la misma gente. Eso. Pues muchísimas gracias. Gracias, igualmente.